Buenas tardes a todos y bienvenidos al segundo programa de esta serie de webinars sobre libertad de expresión, organizada por el Consejo de la Prensa Peruana y la Embajada de la Unión Europea en el Perú. En estos programas, como ya habrán podido ver la semana pasada, buscamos discutir temáticas relacionadas con libertad de expresión en nuestro país. La semana pasada, como recordarán, tratamos los límites del periodismo y el activismo. Hoy día veremos la relación entre la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica. Animo a quienes nos están siguiendo, nos están viendo, a que nos hagan preguntas a través de las redes sociales para preguntarlas hasta el final del evento a los tres panelistas. Ahora invito al embajador de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellado, a dar unas breves palabras de bienvenida. Adelante, Diego. Sí, muchas gracias, Rodrigo, y muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí de nuevo una semana más con todos vosotros, con el Consejo de la Prensa y con este impresionante panel de periodistas que van a hablar hoy, van a debatir sobre un tema que es de una actualidad intensísima. O sea, constantemente creo que está en la agenda común, tanto en Europa como en el Perú, en toda América, el tema de la protesta social y la libertad de expresión. Yo creo que ese es un tema que nos va a acompañar en todas las democracias durante mucho tiempo. Hoy lo vemos en Europa. Si veis lo que está pasando, ya sea en España, en Francia, en Alemania, en Holanda, en cualquier país europeo, vemos una presencia constante de protesta social de todo tipo, muchas veces ahora relacionada con la crisis económica generada por la pandemia, o incluso algunos que están en contra de las restricciones que se establecen por la pandemia. También hemos tenido, por supuesto, diversos movimientos de protesta social en Europa en los últimos años, muchos de ellos conocidos. Pero lo veis también en Estados Unidos. O sea, en este mismo momento están debatiendo en el Senado americano sobre hasta dónde se puede defender la protesta social cuando esta incluso da lugar a una rebelión. Y ha habido todo un debate en Estados Unidos durante este año sobre el movimiento Black Lives Matter y sobre el movimiento de Donald Trump y todo esto. En el Perú lo hemos visto también con la protesta social en noviembre, con las protestas relacionadas con los temas de la ley agroexportadora, con algunos también en el Perú que a veces se quejan de las restricciones. Por lo tanto, esta es nuestra realidad común, tanto en Europa como en el Perú. Esta es la realidad de las democracias y, por lo tanto, la libertad de expresión forma parte también de este aspecto de nuestras democracias. Por eso yo creo que es muy importante poder debatir de ello de manera, creo que abierta, de manera profesional, teniendo en cuenta cuáles son los límites de esta libertad de expresión y cuál es el papel del periodismo. Y esto es una pregunta que se hacen los periodistas en Europa, aquí también en el Perú, y por lo tanto, pues es un placer cada semana poder contribuir al Consejo Nacional de la Prensa y a estos debates, porque los temas que traemos, como habéis visto, son los temas que tenemos en común. Son las grandes cuestiones que van a definir también el modelo de sociedad democrática que tendremos en tiempos de pandemia y después de la pandemia también. Por lo tanto, el momento es muy importante y por eso, una vez más, estamos encantados de colaborar y contribuir a este trabajo que encabeza el Consejo Nacional de la Prensa. Y también saludo, por supuesto, a Bernardo Rocarrey, que está aquí, que dará luego las palabras de clausura y con el cual yo he tenido el placer y el honor de trabajar ya anteriormente cuando él estaba de presidente del Consejo de la Prensa y, por supuesto, en otras capacidades más culturales y gastronómicas en las que también hemos coincidido. Por lo tanto, muchas gracias y un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias, Diego. Pasemos a discutir ahora una problemática actual, cuando los ciudadanos deciden salir a marchar a las calles de manera pacífica. ¿Eso es parte de la libertad de expresión? Para ello están con nosotros tres reconocidos expertos, entre periodistas y abogados. Pedro Vaca es relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También está con nosotros Ligia López de Castilla, presidenta del Colegio de Periodistas del Perú. Y Nelly Luna, fundadora y editora de Ojo Público. Comencemos contigo, Pedro. En los últimos meses hemos sido testigos de protestas multitudinarias. Black Lives Matter en Estados Unidos, las marchas contra la vacancia presidencial en noviembre aquí en el Perú, las que hubo en Ica por la ley agraria en Estados Unidos y toda Europa, España, Reino Unido, Holanda, en cuanto a las cuarentenas y las medidas restrictivas. Todas han coincidido además con la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Es decir, con un asunto de emergencia sanitaria. ¿Es aún así un derecho a protestar pacíficamente? ¿O cuál es su límite considerando estos escenarios de pandemia y distanciamiento social? Muchas gracias, Rodrigo. Extensivo a todas y todos quienes están en este panel. Saludar que se tengan estos debates que sin duda enriquecen preguntas que son permanentes, pero sobre las cuales afortunadamente la región cuenta con estándares interamericanos, digamos que de cierta manera
dan un marco general para la interpretación de estas preguntas. A ver, los distintos instrumentos de derechos humanos han consagrado el derecho a la libertad de expresión de una perspectiva amplia, ¿no? De ahí, por ejemplo, se deriva el derecho a la libertad de prensa, ¿no? Digamos que tiene una función democrática de mantener informada a la sociedad desde distintos puntos de vista. Pero también en este derecho universal está el derecho a la protesta. Es decir, si uno quisiera esquematizar 3 funciones de la libertad de expresión, estaría en la autorrealización individual, estaría la relación que tiene la libertad de expresión con otros derechos. Pues, por ejemplo, las mujeres que quieren acceder a derechos sexuales y reproductivos necesitan información y pueden reclamar también en las calles el hecho de que se le garanticen esos derechos, y así con cada una de los grupos y sectores sociales. Pero cuando miramos la libertad de expresión desde su dimensión democrática, creo que es clave pensar en una distinción que yo creo que estamos cambiando de paradigma. Es decir, venimos de modelos de sociedades donde se hablaba de la ciudadanía ejemplar, ¿no? Que también era una forma de hablar de una ciudadanía obediente, de una ciudadanía homogénea, ¿no? Conforme, digamos, a unos y no otras formas de ver la realidad. Y estamos entrando y estamos viviendo una ciudadanía deliberante, ¿no? Una ciudadanía que además quiere cuestionar lo público, y una ciudadanía que además tiene más oportunidades para hacerlo a través de un ingrediente adicional que es lo digital. Ahora, la pandemia, y con eso termino, lo que plantea es un desafío adicional, y es que es una pandemia que con una mano nos dice hay que restringir la libertad de vernos, de encontrarnos, ¿no? Pero también está el derecho de las personas a manifestarse sobre lo público, y no es una paradoja resuelta. Muchas gracias, Pedro. Ligia, justamente en esa línea, durante las protestas de noviembre contra la vacancia presidencial, algunos medios promovían las marchas, otros fueron un poco tímidos, pero no las criticaban, y otros abiertamente críticos. Algunos dijeron, y hablamos en el caso de Black Lives Matter, que estas marchas no generaban contagios, dentro del contexto, por supuesto, del coronavirus. Sin embargo, cuando hubo un intento de marcha en contra de la cuarentena hace poco, en enero, algunos de estos mismos medios, criticaron las medidas por la potencial marcha, por la posibilidad del incremento de contagios. Y esta misma discusión se da en Estados Unidos en marchas contra el racismo y marchas a favor de Trump, ¿no? Hasta hace poco, en noviembre, las podíamos ver. Me pareciera que en este mundo polarizado, marchar es aceptable para unos y irresponsable para otros. Ligia, ¿tú crees que el derecho a marchar se ha ideologizado? Paso esa pregunta en todo caso, por favor, a Nelly. Tenemos un problema de conexión con Ligia. Sí, yo primero quisiera como también aclarar un punto que mencionabas, Rodrigo, en torno al papel del periodismo y cómo llamaron algunos, ¿no? Durante las manifestaciones hubo, bueno, muchas voces que mencionaban que los medios habían promovido las marchas, y a mí me gustaría sí aclarar que uno de los principios más importantes de las manifestaciones en Perú, sobre todo, bueno, en otros países también, pero voy a referirme al caso peruano, es que han sido muchas veces espontáneas, ¿no? Y han surgido de espacios digitales, autoconvocados, sin una representación política clara, donde incluso ha habido momentos donde algunas organizaciones políticas han querido sumarse y los mismos manifestantes han solicitado que se retiren, ¿no? Porque eran bastante juveniles por un lado, espontáneas y hasta, ¿por qué no decirlo?, hasta casi anárquicas, ¿no? Porque cada uno tenía también una serie de demandas, y el punto en común, en este caso en las marchas de noviembre, eran el rechazo a las decisiones del Congreso, y luego hay otras, ¿no?, con agendas mucho más particulares, como la del paro agrario o derechos laborales. Y el papel de los medios en esa situación ha sido más bien difundir no la promoción de las manifestaciones, sino reportar que existía diferentes movimientos o organizaciones juveniles que estaban marchando. Y también el papel del periodismo fue alertar que varias de las cosas que se estaban promoviendo, eso sí, desde el Congreso, amenazaban nuestra frágil institucionalidad en el país en un contexto tan dramático como la pandemia. En ese sentido, yo sí creo que el periodismo, más que nunca en situaciones críticas, donde además
en este momento estamos atravesando una ola de contagios y muertes desoladoras para todos, sí era necesario que el periodismo identifique quiénes son los responsables de esta crisis. Y los responsables de esta crisis fueron en ese momento un Congreso que no supo estar a la altura de las diferentes medidas que se venían dando para responder a la pandemia. Y sí, yo creo que muchos, desde canales de televisión, radios, medios digitales o espacios de comunicación y gremios de periodistas o de comunicadores, sí cumplieron su papel de informar lo que estaba sucediendo en la calle. Tanto es así que incluso luego las encuestas han señalado que el gran porcentaje de las personas que marcharon estaban en contra del cierre del Congreso, en contra de las medidas que estaba tomando este órgano del Estado. Entonces yo no creo mucho ahí en el discurso de que los medios fueron responsables, promotores de las manifestaciones, porque me parece que en eso cometemos un grave riesgo, ¿no? El riesgo de encontrar como enemigo a la prensa. Y en ese discurso hay mucho de intolerancia y muchas personas que no creen finalmente en la libertad de expresión, en la libertad que tiene además cada medio de escribir, de descubrir y de definir cómo va a ser su cobertura de esa manifestación. Ahora hay límites también, ¿no? Las manifestaciones, como lo garantiza la Constitución y las normas en el Perú, deben ser pacíficas, no deben atentar contra el Estado cuando se mueven esos hechos. Mi paso hacia la pregunta de Galicia, estamos trabajando con la general Gara, incluso la general Licurina, hace un año, y todos los cobertura de los medios de comunicación, se vienen con una distinta manera. Es algo fácil, pero es algo concreto. En esta zona, como en noviembre, yo creo que es una diferenciación también de cobertura de los medios, que son los medios formales, los grandes medios formales, y los pequeños también, y los regionales y locales también, pero que son formales y que han hecho una cobertura sana y una cobertura que es responsable. También existen las coberturas que realmente, desgraciadamente, por la crisis de intermediación que se vive en la noticia, ya no es la prensa seria y formal la que da la noticia, intermedia entre el hecho y el ciudadano. Ahora con las redes sociales eso totalmente ha cambiado, y además también con una proliferación de medios, entre comillas, que realmente son fuente de malinformación y de desinformación. Y quiero decir que mi propuesta es no santificar la propuesta popular en general, pero sí la de aquellos grupos de ciudadanos que reclaman o que consideran un derecho, pero sin afectar el derecho de los demás. Y muchas veces se ha visto, por ejemplo, en las protestas laborales a los que hay pleno derecho, la ocupación de carreteras, por ejemplo. Eso no está bien. No puede ser que por reclamar mi derecho yo le quite a otro el derecho que tiene a la libre circulación por el territorio. Entonces, creo que ahí debemos hacer una diferenciación. No todas las protestas son lo mismo, pero las de noviembre fueron, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nelly ahora, fueron mayormente espontáneas, por internet, por Twitter, en lo que pasamos nosotros casi todo el día, los periodistas, y hemos visto ahí pues que en realidad que la gente se autoconvocaba y lo contaba, ¿no? Entonces, decir que lo manipularon los medios responsables, siempre tengo que ponerle el calificativo medios responsables, porque hay otros que no lo son. Esa es mi primera visión. Si tengo un minuto más, puedo decir algo más, pero no sé si me lo permiten. Adelante, brevemente, por favor, Licia. Gracias. Ok, sí, bueno, yo creo que tengo algo más que decir porque como periodista que soy veterana, ¿no?, de muchísimas décadas, que comencé como todo periodista recorriendo la calle por mi periódico, que fue La Prensa, y haciendo calle y cubriendo manifestaciones, y después he recibido mucho rochabús. Los jóvenes no saben qué es ser rochabús. Era un carro rompe manifestaciones. Tú tampoco sabes, Rodrigo, supongo, ni tampoco Nelly. Era un vehículo que se compró en el gobierno de Odría y que era para romper manifestaciones con unos chorros de agua que te podían matar. Bueno, entonces
santo remedio, ¿no? Rompían las manifestaciones. En esa época no se hablaba de disparos, como ha habido en estos últimos, en que ha habido víctimas, de que lo sabemos todo, ¿no? Eso únicamente quería mencionar. Gracias, Liz. Paso a Pedro a hacerle la pregunta de ideología acerca de las protestas, ¿verdad? Preguntaba hace un momento, Pedro, si es que la misma discusión que se da en Estados Unidos en marchas contra el racismo, ¿no? Que está ok, digamos, marchar dentro del contexto de pandemia, pero no a favor de Donald Trump, y aquí lo digo sin ningún tipo de interés político, pareciera que está polarizado el hecho de marchar, ¿no? Entonces, ¿tú crees que hay una ideología detrás de la posibilidad de unos de marchar y el reproche de otros es que lo hacen? A ver, yo creo que los derechos son universales, ¿no? Y yo creo que eso es un principio general que uno tiene que insistir, y algo que es muy común en las conversaciones sobre libertad de expresión es que se aplaude en general, y esto pasa en todos nuestros países, se suele aplaudir la expresión y la protesta que me gusta, de la misma forma en que se suele reprochar y se suele tomar distancia de la protesta y de la expresión que no me gusta, ¿no? Es decir, esto creo que es una bisagra y un péndulo dependiendo de las identidades que tienen las personas. Para eso se hicieron los estándares de derechos humanos, precisamente para medir todas las situaciones con la misma vara, por poner un concepto. A ver, lo importante es que el derecho a la libre expresión y el derecho a la protesta es considerado internacionalmente como una libertad civil y política de primer orden para una sociedad que se quiera llamar democrática, ¿no? Eso, digamos, es como un elemento número uno. Elemento número dos, estamos en unas circunstancias excepcionales, ¿sí?, donde el derecho a la protesta claramente se ve mermado, como muchos otros, ¿no? La gran pregunta es si las condiciones de excepcionalidad de la pandemia eliminan per se todo tipo de protesta, y un poco lo que nos dice no solo la región, ¿sí?, ¿no?, sino lo que nos dice la realidad, ¿no?, es que deben existir espacios para la protesta. Lo que creo que se debe tener muy en cuenta es que quienes convocan a estas protestas, ¿no?, quienes llaman a liderar este tipo de espacios, deben ser muy conscientes que estamos en un entorno de pandemia, ¿no? Y esto es algo que tiene que entrar a jugar dentro de la ecuación. Cierro con algo que me parece muy importante en esta conversación, Rodrigo y colegas del panel. El primero es, lo digital es en sí mismo un espacio de protesta, ¿no? Es decir, que tiene unas lógicas, unos códigos, también unas cámaras de aislamiento, ¿no? Hay muchas protestas que surgen entre personas que piensan igual y que ni siquiera sus contradictores se enteran que esa protesta está ocurriendo, porque hay unas cápsulas de eco en internet donde se es impermeable al diálogo con otros. Pero esa protesta digital, esa libre expresión digital o en entornos digitales también puede permear, y lo decía ahorita Nelly, los espacios físicos, los espacios más analógicos. Pero pasa algo que yo creo que hasta ahorita está empezando a entender, digamos, la humanidad o la región, y es cómo también hay identidades de protesta transfronterizas. Luego es común que si, por ejemplo, está ocurriendo una protesta por una causa en Argentina, haya identidad en otro país, ¿sí?, o en Perú, porque las causas son similares. Entonces también hay unos procesos muy interesantes del compartir las causas de una protesta, las banderas de una protesta, independientemente de si está ocurriendo en un lugar que está cerca a mí. Gracias, Pedro. Pasemos al siguiente bloque, y por favor vuelvo a invitar a los quienes nos están viendo ahora a poder enviar preguntas a través de las redes sociales para que los panelistas puedan responderlas hasta el final del programa. Ligia, desde el Colegio de Periodistas del Perú, ustedes realizaron una profunda investigación de lo ocurrido en las protestas de noviembre de ataques a periodistas por las fuerzas del orden. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegaron sobre las consecuencias sufridas por los periodistas? ¿Y cuáles creen que pueden haber sido de repente las causas? Es decir, ¿por qué se dio un ataque contra ellos en estos casos? Mira, Rodrigo, yo no creo que exista todavía la respuesta, porque sigue siendo algo incomprensible. ¿Cómo puede haber reaccionado la policía disparando con proyectiles que resultaron letales? O sea, no tiene sentido, por un lado, que uno lo examine. O sea, lo que hemos podido ver son las consecuencias, pero nada más.
está en plena investigación, y eso tú lo sabes, ¿no? Está en investigación y bueno, quizás se llegue a saber en algún momento, pero no ahora, desgraciadamente no lo entendemos, es más. Ahora, si puedo hablar también de lo que mencionaste al final del otro bloque, el tema de Estados Unidos, tengo algo que es fresquecito de hoy día. ¿Me permite? Mira, hoy he visto en The New York Times, he leído la columna de Nicholas Kristof, que es este columnista reputadísimo, y él ha planteado hoy día, dice, la cadena Fox News, que fue socia del presidente Trump en esta conspiración contra la democracia, digamos, ¿no? En incitar a la insurrección. Bueno, no se le puede llevar a Fox News, ¿no? Ni a Sean Hannity, no se le puede llevar al impeachment, ¿no? Al proceso del impeachment, pero sí, dice, se podría hacer algo, y es, por ejemplo, tratar de convencer o presionar a la cadena que proporciona el cable para que retire el paquete básico a Fox News. Así, las personas que no somos la mayoría partidarios de esta supremacía blanca o de los QAnon, por ejemplo, no participamos de la teoría de las conspiraciones, no tenemos por qué mantener a esas personas. Entonces, si lo retiran del paquete básico, ya no tendrían tanto acceso al dinero de los contribuyentes que no participan de esa sesión. Bueno, esa es una idea interesante que yo creo que es para pensarla si alguna vez en el Perú es necesario promoverla. No digo que sea ahora, pero hay que tenerla ahí, ¿no? Eso es todo. Listo, muchas gracias. Meli, en el caso, regreso al asunto de las protestas de noviembre, porque creo que es lo más fresco que tenemos hoy en día en cuanto a ataque a periodistas, ¿no? Uno de los fotógrafos de Ojo Público fue herido de gravedad, ¿no? Hay una foto muy famosa de él cogiéndose en la canilla, y luego recibió un impacto, ¿no? Me agradecería que por favor nos resumieras un poquito el caso para aquellos que no lo conocen, y su estado actual de salud, y si tú crees que fue casual o intencional el ataque contra él. Gracias, Rodrigo. Sí, bueno, desde este espacio también saludar a Alonso Balbuena, el periodista del equipo. Él lleva 3 meses en recuperación médica. Todavía no ha vuelto a trabajar con nosotros. Él sigue con descanso. Va a cumplir, como digo, ya 3 meses afectado, con la pierna completamente involucrada, ¿no? Por parte de lo que nosotros sí consideramos que se trata de un ataque de ese policía, porque lo disparó desde muy cerca. Pudo verlo, pudo escuchar que él se identificó en todo momento como periodista, tanto así que la herida que él tiene es en la parte frontal de la pierna, ¿no? No es ni siquiera atrás. Y él esta semana ha recibido la última intervención médica y esperemos que en las próximas semanas pueda reintegrarse al equipo y sobre todo pueda recuperar 100% la pierna, ¿no? Que es la principal preocupación que tenemos. Esto, como ha dicho Ligia, está en investigación, pero yo a diferencia de lo que mencionaba Ligia, yo creo que sí hay un elemento que es repetitivo en el accionar de la policía en los últimos años y que es sistemático además, ¿no? Porque atraviesa diferentes unidades policiales. La protesta en el Perú hace muchísimo tiempo está presente sobre todo en las regiones con industrias extractivas en el Perú, o sea, donde hay minería, donde hay petróleo, donde hay otras actividades grandes, siempre hay un descontento, digamos, de un sector de la población, a veces mayoritario, otras veces no tanto, pero esto se refleja luego en una disputa que llega a confrontarse y la policía responde. Lo que sabemos es que en 18 años 160 personas han fallecido, ¿no? Más de 2.500 aproximadamente son heridas. Algunos de ellos sí son periodistas. Los periodistas que fueron heridos en la marcha de noviembre y luego han registrado estos disparos directo al cuerpo por parte de policías en el paro agrario, sí, no son los únicos, ¿no? O sea, hay otros policías, el Colegio de Policías de Periodistas o la Asociación Nacional de Periodistas tienen registros de varios periodistas heridos en manifestaciones, fuera de Lima, ¿no? En regiones. Y lo que todos señalan es el mismo patrón, que las unidades de policía destacadas a contener los conflictos sociales no tienen estrategias, no están preparadas y al final, en la desesperación, terminan sacando sus armas
o sacando las pistolas y disparando. Entonces, esta estrategia yo creo que es la que se tiene, ya se ha alertado, los organismos de derechos humanos lo han alertado, y creo que también es responsabilidad del periodismo, de los gremios de periodistas, alertar, porque si atacan a los periodistas, imaginen lo que pueden hacer con los ciudadanos de a pie. Pero en tu experiencia, en tu amplia experiencia desde la CIDH, y viendo todo lo que sucede en términos de libertad de expresión y protesta en la región americana, ¿por qué crees que los periodistas, que solamente salen a cubrir las protestas y a cumplir su trabajo, son amedrentados por las fuerzas del orden? Te pregunto esto considerando que un periodista se identifica como tal, como mencionó hace un ratito Nelly, en el caso de Alonso, el fotógrafo de Ojo Público. Uno se identifica como periodista, pero aún así es atacado. ¿Por qué se da esto? ¿Es un intento de que la verdad no se reconozca? ¿Es un intento de que no haya una cobertura de las protestas que están en contra de un régimen? Yo creo que toda violencia contra la prensa o contra cualquier ciudadano que ejerce un derecho legítimo, entre ellos la libertad de expresión, que sea, hecho por alguna o perpetrado por alguna autoridad, es una distorsión del sistema democrático. No tenemos autoridades y no tenemos policiales para que afecten derechos. En los contextos de protesta, claro que hay una altísima tensión. Y de entrada creo que hay algo que hay que sembrar en nuestras fuerzas policiales en la región, ¿sí? Y es que cuando están atendiendo una situación de protesta son garantes simultáneos, y esta palabra es importante, ¿sí? Tanto del derecho a la protesta como del orden público. ¿Y qué suele suceder en muchos casos? Que se privilegia el orden público sobre la garantía del derecho a la protesta. Entonces, claro que en algunas protestas hay algunas expresiones violentas que atentan contra el orden público. Mayoritariamente en la región, hay que decirlo, suelen ser minoritarias en comparación con el despliegue de la protesta, y también corresponde a las fuerzas del orden atender estas situaciones. Pero si por ejemplo, el uso de la fuerza no es proporcional, y el caso que se acaba de mencionar del colega de Ojo Público es absolutamente claro. Yo estuve en Lima y tuve oportunidad tanto de hablar con él, documentar la situación, y es absolutamente incomprensible cómo a una distancia tan corta se activa un arma que tiene un poder de hacer un daño, que pues ya tenemos 3 meses en recuperación y aún la recuperación no es completa. Y cierro con una idea que para mí es muy importante, Rodrigo, perdón si me extiendo un poco más, y es la prensa, cuando está registrando lo que ocurre en una protesta, los primeros que deberían estar agradecidos de ese registro son las fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque si la prensa registra un comportamiento decoroso, acorde a protocolos proporcionales, la prensa tendrá que ir a decir la policía se comportó conforme a protocolos. Pero si hay un uso desproporcionado de la fuerza, eso a quien más le sirve que se denuncie es a la propia policía, porque advertir que eso está sucediendo le permite tomar los correctivos suficientes y necesarios para que esto no mejore a futuro y no se repita. Una pregunta muy corta, Pedro, para responder a eso que mencionabas, el uso de la fuerza, y te quería que lo respondas en medio minuto. ¿Está permitido utilizar balines, ya sea de vidrio o de plomo, contra personas que protestan de manera pacífica? A ver, en los estándares internacionales llegan a un marco general donde el uso tiene que ser proporcional, pero además en las manifestaciones lo que está proscrito es la letalidad, ¿no? Entonces, si hay un instrumento, más allá del material con el cual está fabricado, le suelen llamar de letalidad reducida, que tiene la capacidad de quitarle la vida a una persona, es algo que no se puede utilizar porque, insisto, las fuerzas policiales están para garantizar simultáneamente y también el derecho a la protesta, ¿sí? Y el derecho a la vida y el derecho al orden público, ¿no? Entonces, cuando se privilegia uno sobre el otro, cuando privilegiamos orden público sobre derecho a la vida, estamos en una ecuación distorsiva para la democracia, y esto es grave y no puede repetirse. Y que también hemos visto protesta digital, ¿no? Es decir, en el sentido de la cuarentena y el distanciamiento social, una de las maneras más eficaces o digamos más masivas en todo caso de protesta es a través de Twitter o de redes sociales. ¿Ves también una especie de amedrentamiento contra periodistas o ciudadanos que protestan virtualmente? Ese tema es candente y es uno de los temas centrales, por ejemplo,
tanto para la orden deontológica, que es la que yo presido, de los periodistas y los comunicadores, y es que el periodista tiene, obviamente, como todo ciudadano, no solamente por ser periodista, sino por ser ciudadano, tiene el derecho a expresarse libremente. Y eso a veces no se reconoce. Pero tampoco tiene el derecho, como cualquier otro ciudadano, a invadir el derecho del otro. O sea, eso debe de regir para todos, porque ahí somos iguales, no tenemos corona. Pero como periodistas sí tenemos el derecho a que se nos respete desde la Constitución. Y la Constitución peruana, la actual, del 93, lamentablemente pone a la llamada injuria o a la presunta injuria como algo que debe de pasar al Código Penal. O sea, no puede haber cárcel por injuria, pero eso es lo que en este momento puede haber. La libertad de expresión, que es básica, es sagrada, pero también necesita contrapesos, y no los tiene ahora en ciertos aspectos. Y no los tiene, ¿por qué? Porque no pone, por ejemplo, eso, no manda el tema de la injuria al Código Civil, que es lo que debe ser, y esto en la mayoría de los países civilizados es así. Entonces, ese es uno de los cambios que hay que hacer. ¿Y por qué? Porque toda la persona tiene el derecho también constitucional, ¿no?, a la vida, a la integridad moral. Si hay, tampoco se puede injuriar desde un medio, y eso está ocurriendo, no desde los medios formales, serios y respetables que forman, por ejemplo, el Consejo de la Prensa Peruana, y los medios regionales, que aunque no formen el Consejo, también son respetables. Pero sí tantos medios que han surgido por allí y que en realidad desperdigan toda la desinformación posible sin importar que están haciendo daño a la población, ¿no? Entonces ahí creo que debería haber un contrapeso para que se pueda frenar lo que hace daño también a la ciudadanía. Me parece que eso es necesario. Muchas gracias. Nelly, quisiera pasar contigo a preguntarte acerca también algo relacionado a este tema de seguridad digital. Como periodista, en un sentido, notas que puede haber algún tipo de amedrentamiento en contra, por ejemplo, de ojo público, si tienes algún caso, eres bienvenida de comentarlo. Y cómo en todo caso poder regular, y no digo regular en el sentido legislativo, sino regular que todos podamos tener un derecho a protestar, ya sea de manera digital o de manera escrita a través de las redes sociales, sin que pues suframos este tipo de ataques, ¿verdad? Sí, justo yo creo que es importante en este caso involucrar también al sistema de justicia, ¿no? Hablaba al inicio de que en Perú tenemos una democracia joven, inestable en el último siglo, pero es muy vulnerable el periodismo, sobre todo en la criminalización del ejercicio periodístico que estamos viendo en los últimos años. Durante los años del narcotráfico veíamos que siempre había una amenaza contra la vida, contra la salud, el entorno familiar, pero en los últimos años, por ejemplo, en el ojo público tenemos demandas presentadas por una persona investigada por narcotráfico que bajo un solo argumento utilizó diferentes juzgados para el mismo tipo de denuncia y con demandas penales que van acompañadas además de montos millonarios que ningún medio podría asumir. Y no es una demanda que solamente nos involucra a nosotros, sino también a los periodistas, a las personas que republicaron la historia. Y ahí la responsabilidad, yo sí creo que es importante señalar que le compete a los actores de la justicia. El sistema de justicia debería también entender más el trabajo periodístico y en algunos casos, algunos juzgados, algunos jueces corruptos o fiscales corruptos o salas que no llegan a investigar bien los procesos, terminan se convirtiendo en instrumentos contra el libre ejercicio del periodismo. Y el sistema de justicia, lamentablemente, en los últimos años no está haciendo mucho para identificar esos casos aislados y garantizar la libertad y el derecho a la información por parte y la libertad de expresión de los medios, ¿no? Además del caso de ojo público, tenemos, por ejemplo,
todos los procesos judiciales que hay contra Paola Ugaz, en el caso del sodalicio. Hay otra serie de demandas contra otros periodistas también en las regiones, porque los que denuncian no solamente son los actores investigados por criminalidad organizada, también denuncian personas que son representantes de organizaciones más formales. Entonces, sí creo que en este debate es importante analizar el tema de la despenalización de los delitos que se le quiere imputar al ejercicio periodístico, y también es importante involucrar al sistema de justicia. O sea, no está bien que un juez empiece a investigar por cualquier cosa, aunque no hay ninguna evidencia contra los reporteros que están haciendo investigación. Pasemos al tercer y último eje de discusión de hoy. Y aquí veremos la censura del discurso de protesta por parte de los medios de comunicación. Y me refiero a medios de comunicación no solamente los tradicionales, sino también los digitales que van surgiendo, de aquellas personas que como periodistas o de repente como pseudo periodistas tienen mucho poder, mucho alcance en redes sociales. Muchas veces, por ejemplo, se ha criticado a la juventud por protestar. Un gran ejemplo es el que pasó en noviembre, pero también, por ejemplo, lo que pasó con la ley Cultín, esta ley que intentaba ingresar a los jóvenes al sistema de trabajo formal, reduciendo ciertos beneficios laborales. Y básicamente lo que se comentaba como censura del discurso era que los chicos no saben lo que quieren, no conocen, no saben, no están enterados. ¿Qué van a saber ellos si yo la viví peor, verdad? Pero, esto es un ejemplo, por supuesto, peruano, ¿verdad? Pero a nivel, digamos, de legislación, o nivel moral incluso, ¿tienen derecho los medios de comunicación a censurar el discurso de protesta de la ciudadanía? No. ¿Puedo hablar? ¿A quién le toca? A ti. ¿Sí? Adelante, Pedro. Por favor, no lo tiene. Para poder continuar con el orden. No, yo simplemente quisiera compartir una reflexión. Es que la libertad de expresión es un derecho que tiene conceptos asociados que son muy bellos para la vida en comunidad, ¿no? Entonces hay uno muy importante que es el que usan los periodistas, que por ejemplo es la relación entre libertad de prensa y democracia, ¿no? Entonces, digamos que hay como un matrimonio de conceptos que es muy sólido, es muy fuerte. Y hay otros conceptos también asociados a la libertad de expresión que no les hemos dado la misma importancia, y quisiera invitar a reflexionar sobre uno: el pluralismo, ¿no? Es decir, la libertad de expresión también implica la posibilidad de que otros y otras tengan puntos de vista distintos, ¿no? Y yo creo que ese pluralismo hay que verlo tanto al interior de los medios como en la relación de los medios con la sociedad, y la relación también entre las distintas expresiones y perspectivas ideológicas o políticas que pueda tener una sociedad. Entonces, pluralismo en los medios implica que, hombre, yo creo que somos una región que tiene menos medios de los que necesita. No es que sobre ningún medio, ¿no? Antes faltan muchos, ¿no? Entonces se crean a veces unos paradigmas de que hay medios que deberían salir de la ecuación, cuando en realidad deberíamos no solo, digamos, alegrarnos porque sigan existiendo los que están, ¿sí?, sino que haya muchos otros de voces que no necesariamente tienen la misma amplificación. En la relación de las audiencias con los medios de comunicación, también tenemos unos desafíos de pluralismo, ¿no? A mí una de las cosas que más me preocupa, digamos, a nivel personal, es cómo pareciera que las audiencias empiezan a tener conclusiones tan impermeables sobre lo que sucede en su entorno, que por más que se haga el reportaje de investigación más agudo, mejor elaborado, más contrastado, es algo que puede tener poca posibilidad de brindar un panorama. Es decir, el rol del periodismo también es aportar ese punto no tan obvio, ¿no? Y aquí es donde uno podría decir, bueno, si un medio considera que una protesta es una protesta que no tiene la importancia editorial que tiene el medio, claro que puede no cubrirla. Ahora, también le toca asumir el costo posterior de subvalorar una expresión que después termina siendo muy importante, ¿no? Es decir, en el elegir también está el asumir las consecuencias sociales de la libertad de expresión de otros con respecto a las decisiones tomadas. Gracias. Nelly, creo que tú querías hacer Ligia, creo que querías hacer un comentario en relación a la censura del discurso de protestas de los medios. Sí, en realidad lo que yo pienso, sí coincido contigo en que obviamente el medio tiene el derecho de opinar o de no hacerlo, pero opinar como una opinión en su página editorial. Esa fue la formación que tuve yo de Pedro Beltrán de hace 1000 años, pero sí fue la que yo recibí cuando ingresé a este periodismo y que la mantengo. La opinión de un medio la expresa editorialmente.
y la información objetiva en lo posible, en lo humanamente posible, puede ser cubrir la protesta o no cubrirla, efectivamente es su elección, y como bien dice Pedro, eso puede traerme un costo de lectoría, así es, o de audiencia, según qué medio sea. Yo cambio de canal o cambio de plataforma si no han cubierto. ¿Cómo? Porque dicen, ¿por qué no ha salido nada en tal canal? Dice la gente, ¿no? Entonces sí reclama, y la gente sí reclama de la cobertura de las protestas, ¿no? Pero sí, evidentemente, yo creo que el medio tiene la oportunidad de no cubrirlas si no quiere. O sea, no tiene la obligación moral, solamente que eso le puede costar. Pues, le puede costar. Muy bien. Meli, ¿cómo ves tú la censura de parte de los medios de comunicación o de parte de comunicadores o periodistas en el Perú el discurso de protesta? Es decir, ¿qué estrategias crees tú que utilizan para la censura? Y, por supuesto, dentro de esto puedes considerar también la desinformación. Sí, una de las cosas que quiero rescatar de lo que mencionaba Pedro, y a mí me parece una de las esencias también o espíritus más bonitos que tiene el sistema democrático, es la discrepancia, ¿no? O sea, discrepar eleva el debate, discrepar eleva la mirada crítica del ciudadano hacia diferentes temas. Entonces la discrepancia es bienvenida y el pluralismo también, pero muchas veces el pluralismo puede confundirse con el derecho a mentir. Entonces, en nombre del pluralismo, de repente algunos medios invitan a un representante del movimiento antivacunas y lo ponen a debatir con alguien que defiende las vacunas. En nombre del pluralismo, invitan a alguien que puede ser terraplanista o que puede mentir descaradamente. Y yo creo que en ese contexto no se debe confundir que el pluralismo es una carta abierta para la mentira, la desinformación o el negacionismo. Y en situaciones complicadas como en las que estamos, mucho peor, ¿no? Sí creo que es importante diferenciar también algunas cosas que Ligia mencionaba sobre los medios más formales y tradicionales. Y eso es importante señalar, ¿no? O sea, que ¿qué es lo que define al periodismo? ¿Qué es lo que define a un medio? Son sus procesos editoriales. Una de las cosas que tenemos que los periodistas empezar a educar a nuestras audiencias es en decir que aquí en un medio, por más digital que sea, no se publica todo lo que le llega. Hay un proceso editorial, hay una cadena de responsabilidades detrás de lo que se publica. Entonces, educar a las audiencias sobre la importancia que tiene un medio, sea de alguna afinidad para cierta audiencia, para determinadas u otras comunidades, creo que sí es importante defender esos procesos editoriales. Y sobre lo otro, también creo que es importante que los medios puedan entender. Yo soy muy clásica en el sentido de que yo no estoy de acuerdo con que el periodista es un activista. O sea, yo no creo en el periodismo de pampletario, no creo en el periodismo activismo. Los hay, los leo, pero no es el periodismo que a mí me gusta, el que hacemos en Ojo Público. Entendemos muy bien la división de los géneros. Creo que es un momento, además, necesario para diferenciar lo que es la opinión de los géneros periodísticos, del reportaje, de las investigaciones. Y es una de las tareas que tenemos pendientes desde no solamente los medios y los reporteros, sino también los gremios y las asociaciones de periodismo, ¿no? Porque lo que tenemos en los últimos meses, desgraciadamente, o años acelerados por la pandemia, es estos discursos de odio cada vez más fuertes en diferentes espacios que condenan al periodismo y están cada vez ganando un espacio en determinados grupos de ciudadanos que nos están considerando enemigos, ¿no? Y ese discurso de odio se termina expresando también a veces en situaciones más de atentados físicos. Bueno, Deli, tú mencionabas un tema importante, ¿no? El negacionismo. Es decir, no hay que confundir libertad de expresión con mentira, ¿no? Y por eso quería pasar a preguntarle a Pedro, claro, uno puede decir, bajo mi libertad de expresión, yo tengo el derecho, como periodista, digamos que soy, de entrevistar a un negacionista de las vacunas o un terraplanista, ¿verdad? ¿Dónde está, Pedro, crees tú, el límite entre tener el derecho de decir lo que me provoca, decir lo que yo quiero decir como periodista o preguntar a quien yo quiera preguntar, y dónde comienza la mentira? Es decir, claro, esto no es regulable necesariamente desde un punto de vista legislativo, pero
quizás a veces el tema de la moral y el tema de la ética pues no es entendido por todos, ¿no? Pues, por ejemplo, en muchas discusiones actuales sobre Internet, por ejemplo, y algoritmos, hablar de ética pública es algo que está volviendo. Es decir, el etos social es algo que está de la brújula de lo socialmente permisible, sin que venga una ley o un juez o un policía a decirnos, es algo que está en el centro de la conversación de las sociedades que quieren ser pacíficas, ¿no? Y aquí yo creo que, digamos, quisiera concentrar un poquito en esas características que yo creo que toda sociedad debería depositar en la prensa y que la prensa debería esforzarse sin que sea obviamente una camisa de fuerza, sino más una brújula a donde llegar. Es decir, yo creo que la prensa debe perseguir ser de calidad y eso ha sido históricamente, ha sido siempre importante, pero yo creo que es más importante que nunca porque hay muchos distractores, porque hay mucho ruido, ¿no? Y la prensa y los periodistas pueden ser un aliado social fundamental para navegar el ruido, ¿no? Es decir, antes si había ruido también lo ponía la prensa, pero hoy no es necesaria ni siquiera la prensa para hacer ruido y para que los hechos importen. Ahorita Ligia conversaba de un poco esas categorías información-opinión, ¿no? Que son como máximas del periodismo, y yo creo que es fundamental tenerlas presentes, pero creo que también es importante reconocer que de cierta manera también están agotadas, ¿no? Es decir, en información y en opinión caben muchas cosas, pero no caben todas las que están ocurriendo en este momento, ¿no? Uno puede irse al detalle y ver que hay editoriales que pueden tener más información que notas que se hacen pasar por información y que tienen mucha opinión, ¿no? Es decir, esas fronteras son hoy en día mucho más porosas. Tenemos también sociedades que incluso confían más en nombres, personas, no, con nombre y apellido, que en medios, ¿no? Y entonces eso también pone una carga muy potente a los hombros de los y las periodistas y les hace mucho más costosos sus errores, ¿no? Que también es una profesión que no es infalible. Entonces, digamos, el tener la calidad periodística, la transparencia, digamos, creo que una vocación de ética pública como brújula para navegar este ruido es más importante que nunca, ¿no? Más allá de decir, bueno, entonces porque la libertad de expresión muchas veces la entendemos desde los límites, ¿no? Y siempre mi invitación ha sido como veámosla también desde la protección de la libertad de expresión, que es funcional a la vida pacífica, que es funcional a la vida democrática, que es funcional al disenso, a los desacuerdos, al pluralismo, porque si no también podemos ir caminando hacia una sociedad domesticada, una sociedad controlada, una sociedad que necesita que le recuerdan todo el tiempo los límites y que entonces empieza a perder la memoria de por qué es la libertad. Sí, que pensando en ese tipo de situaciones, y pensando también, por supuesto, en referencia a que, claro, cada uno tiene el derecho de poder decir lo que le parece. Pensamos ahora en un asunto de censura a un discurso de protesta. Uno de los discursos de protesta que nos encontramos hoy en día es el negacionista, que como comentaba en un momento, ¿no? Es un discurso de protesta al establishment, ¿verdad? A esa intermediación. Yo pongo como ejemplo a un intermediario entre el público y la salud, que es el doctor Elmer Huerta, ¿no? Que se ha convertido pues en una especie de persona muy escuchada, un casi gurú de la medicina para la ciudadanía, como una persona que transmite información veraz. Pero un discurso de protesta a ese establishment es precisamente aquellas personas que dicen no se vacunen, ¿verdad? Las vacunas vienen con chip y demás. ¿Tú crees que es justificable, desde un punto de vista ético, periodístico, entre comillas, censurar o no cubrir a aquellas personas que tienen ese tipo de discurso, a pesar de que se hayan convertido de repente en un tema de interés público? Pienso que es absolutamente justo hacerlo, es más que se debe hacer, porque yo pienso que los medios importantes tienen una responsabilidad, así como se han ganado el respeto por su trayectoria, sus años, se lo han ganado, porque publican información seria. Puede estar uno no de acuerdo a veces sí o no, pero en fin, se ha ganado una reputación. Yo creo que eso también tiene un contrapeso, que es la obligación que hay de no darle alas a la desinformación, a esas teorías conspiracionistas que lo único que crean es confusión en el público y desesperación, porque hay quienes se los creen. Es decir, a nosotros nos parece absurdo, porque somos racionales. Somos primordialmente racionales, pero hay personas que son primordialmente emocionales.
Entonces puede creer que efectivamente hay un chip que te van a introducir, o si no que, bueno, lo hemos visto en los Estados Unidos ahora. El QAnon, por ejemplo, es algo aterrador. Y muchísima gente se lo creyó, ¿no? Que los líderes tipo Biden, por ejemplo, sacrificaban niños en ceremonias satánicas, ¿no? O sea, cosas así asombrosas. ¿Cómo no vamos a combatir eso? O sea, yo creo que la libertad de expresión no llega ahí. Por eso decía en un comienzo, tiene límite. Nada es absoluto. Y creo que el ser humano está por encima de eso, su dignidad y su bienestar, en mi opinión. Gracias. Paso al siguiente tema, en realidad al cierre del webinar, con tres preguntas, uno cada uno de ustedes. Nelly, tú comentabas que una diferencia es una marcha, digamos, pacífica y otra es una marcha que genera disturbios. Pregunta Percy, a través de redes sociales, ¿qué pasa cuando una marcha es pacífica pero por ahí hay ciertos disturbios donde se puede destruir propiedad privada? ¿Sería más justo en todo caso quitar la palabra pacífica si es que hay unas cuantas ovejas negras? Bueno, en toda protesta cuando quienes hemos cubrido estos enfrentamientos o movilizaciones en general, siempre es posible, siempre está el riesgo de que se excedan en actos de violencia o en actos vandálicos, ¿no? Y cada vez más, por ejemplo, la policía anda con estas cámaras grabando y registrando todo. O sea, desde la ciudadanía las personas graban todo desde sus celulares, el periodismo también desde sus cámaras, pero la policía también tiene equipos. Incluso en las últimas movilizaciones, la policía es la que tenía casi todo grabado. En las calles, en las principales avenidas donde se registran las movilizaciones, también hay cámaras grabadas. Para las fuerzas del Estado, del orden, sería muy sencillo identificar quiénes son esas personas que agredieron físicamente a un policía, que saquearon, si es que se da el caso, o que destruyeron bienes públicos, ¿no? Pero de ahí a decir que a partir de estos hechos aislados se define toda la movilización donde hubo miles y miles de personas como violenta, me parece bastante exagerado, ¿no? Que fue lo que pasó en las marchas de noviembre. Ahora, hay movilizaciones que son de ese tipo, más espontáneas, y tienes las otras, que son resultado de conflictos sociales mucho más arraigados e históricos, que tienen otras características, otros componentes, y donde las fuerzas policiales también cumplen otro rol, ¿no? Porque trabajan en muchos casos en estos convenios asociados con las empresas. Pedro, una pregunta de Ubaldo Urbano, que es: ¿qué situación es prioritaria en este contexto de pandemia? ¿La emergencia sanitaria, es decir, el distanciamiento social, o la ruptura del orden democrático? Es decir, te la pongo un poquito más sencilla. ¿Qué es preferible? ¿Que la gente no pueda salir a marchar en caso de pandemia, o que lo haga por un tema de libertad de expresión? Yo creo que es una disyuntiva en la cual ninguna persona que crea en la democracia firmemente debe verse obligada a escoger entre una u otra, ¿no? Es decir, yo creo que los derechos humanos se ejercen de manera simultánea, son interdependientes. O sea, yo no voy a negar que en una pandemia el derecho a la protesta está mermado. Claro que es tan mermado como la posibilidad de que las familias se encuentren, ¿no? Pero no quiere decir que por el hecho de que existe una pandemia yo no pueda tener una relación familiar, es decir, no quiere decir que por el hecho de que existe una pandemia el derecho a la protesta quede eliminado. Queda mermado como están mermadas muchas libertades por las características de esta pandemia, pero me parece que es una disyuntiva en la que se pueden refugiar otro tipo de planteamientos que a mi juicio no ha lugar. Pero aquí hay además algo que está en otra capa de esta conversación, y es el rol de los funcionarios públicos, ¿no? que creo que también es clave, ¿no? Yo creo que nuestras democracias cada vez necesitan más liderazgos públicos que estén abiertos a que se les cuestione, que no solo reciban aplausos, sino que también estén abiertos a las críticas. Y eso, que pareciera ser como el que debiera ser mejor el liderazgo político de la gran mayoría, parece ser un espécimen exótico en nuestras sociedades, ¿no? Y eso es clave porque cuando hay una protesta y un líder político, una persona que está en una posición de poder, la estigmatiza, ¿no? O le pone unas etiquetas, o, digamos, de cierta manera termina
descartando, incluso en algunos casos he visto casi que llamados a la guerra o que declaraciones de guerra con respecto a una protesta que estaba completamente fuera de lugar. No me refiero al caso peruano, creo que hay otros tantos en la región. Ese tipo de declaraciones, por un lado, creo que pueden exacerbar los ánimos violentos de algunos sectores, pero por el otro, le quita capacidad de diálogo a las personas que deberían ser referencia social y estar abiertas al debate. Gracias, Pedro. Y la última pregunta viene para Nelly, de Araceli Romero Cáceres, que pregunta: ¿el pluralismo informativo garantiza la libertad de expresión y la democracia? No, yo creo que nada puede garantizar la democracia en América Latina estos días, lamentablemente. Pero sí creo que es importante tener las discrepancias. O sea, estamos acostumbrados, y ahí sí hago mucho énfasis en el papel de las redes, de los espacios digitales, del ecosistema digital, en esto, en la polarización permanente en determinados momentos, ¿no? O en estas falsas burbujas que nos hacen reafirmar nuestros sesgos. Eso yo creo que es mucho más peligroso si es que no lo hacemos, si es que no difundimos unas conductas saludables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo tener por mi información una mirada plural y leer todos los periódicos de todos los colores, ¿no? Pero hay que educar a las personas, y eso decía también a los ciudadanos, a entender que no todos tienen que pensar de acuerdo conmigo. Entonces hay que celebrar la discrepancia, pero celebrar la discrepancia implica también respetar a los medios, que de la discrepancia no mienten. Entonces, en esa discrepancia tenemos que ser también bastante firmes al momento de decir que no hay espacio para la mentira, y menos cuando tenemos una situación crítica de salud, porque se está jugando un riesgo en esto, la vida de miles de personas, con curas falsas o con decisiones políticas que sí están matando, como lo que ocurre en Brasil con Bolsonaro. Y ahí el periodismo sí tiene el deber de decir: yo discrepo contigo, pero no hay espacio para la mentira, ¿no? Eso es el límite. Gracias, Nelly, y gracias a los tres por estar hoy día con nosotros. Quisiera pasar, por favor, ahora con Bernardo Roca Rey, expresidente del Consejo de la Prensa Peruana, para que dé unas últimas palabras antes del cierre final. En fin, serán brevísimas, porque no quiero distraerlos mucho, pero han pasado cosas importantes en estos momentos. Pero comienzo agradeciendo al embajador Diego Mellado, que facilita y promueve este tipo de diálogos tan importantes para nosotros, tan importantes en épocas como estas. Y quisiera empezar diciendo que entre ángeles y demonios, entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal, todo el discurso de hoy ha estado justamente tocando ambos bordes. Hay casi un negro y un blanco, pero la mitad es el pluralismo. Lo han mencionado ustedes y lo han trabajado bien. El pluralismo, obviamente, tiene una gran ventaja y hay que poder discrepar dentro de ello, pero también hay que observar ciertas reglas de juego que no pueden perder, de ninguna manera no pueden perderse de vista, y que debemos esforzarnos, porque esa es la parte más difícil. La sociedad debe darle la importancia debida a esto. No es solamente los medios, toda la sociedad debe de estar atenta a esto, los políticos, todos aquellos que creen en el bien común. No dar esta oportunidad a los discursos de odio es importantísimo. No darle oportunidad a fulano, creo que Nelly mencionó a un fulano que nos ponía multas de un oscuro lugar de la selva peruana, pero él vivía en Miami protegido por la DEA, hasta donde yo entiendo. Hay cosas que no, si no es la DEA, discúlpeme, pero nunca lo vamos a saber, pero ahí están. Esos son los términos en los que estamos nosotros jugándonos la libertad de expresión. Quiero tocar un tema que no se ha tocado profundamente, pero que se ha aludido medio de costado. Los algoritmos de las redes sociales nos vayan a llevar a un tema muy político y muy importante, y yo quiero visualizar, hacer un zoom, un doble clic sobre eso, para que nosotros periodistas
lo empecemos a acercar y empecemos a debatir al tema. Los algoritmos te califican a ti de una manera que te acercan a otros y de alguna forma forman la burbuja más polarizada que puede haber de la otra burbuja que piensan exactamente lo contrario. Y eso tiene de alguna forma una ventaja cuando tú quieres encontrarte a tus socios para hacer tu club. Tiene una desventaja inmensa ante el pluralismo, casualmente, ante la ausencia de crítica y de otros elementos que puedan de alguna forma mejorar, si podemos decirlo así, el discurso. Entonces, tal vez en alguna de estas charlas deberíamos de meter este tema de los algoritmos, cómo se hacen, quién los maneja y si una persona con mucho dinero puede manejar los algoritmos de todo el Perú. Y bueno, hubo una mención sobre Fox News. Efectivamente, es una cadena que yo no vería, pero de ahí a pedir, o sea, a pensar que debe desaparecer, no estoy seguro. Yo creo que va a desaparecer por sí sola y creo que es mejor eso a que de alguna forma una entidad con fines de lucro y con intereses comerciales sea el que regule quiénes están y quiénes no deben de estar. Estoy hablando ante la posibilidad de que los cableros, los que manejan satélites, digan, no, este señor no nos gusta o este otro sí nos gusta. Y ellos también tienen una voz peligrosa dentro del discurso que estamos dando nosotros sobre la libertad de expresión. Y lo que queremos es que haya el mayor pluralismo posible. Las teorías conspirativas indudablemente no pueden de ninguna forma tener presencia dentro de estos medios serios, porque hemos hablado de serios, y serios no es que no tengan una sonrisa, serios quiere decir que tratan de hacer periodismo es de verdad, porque el otro no existe otro periodismo, el otro puede ser palabras, discursos, pero no es periodismo. Y bueno, la tecnología del futuro, alguien ha sugerido que puede ayudarnos por las filmaciones, por lo que sea, a distinguir entre las marchas pacíficas. Y bueno, yo imagino que dentro de poco la gente tendrá su chip y entonces podrá decir, bueno, nosotros hacemos una marcha pacífica y todos los que se matriculen con su teléfono podrán ser seguidos y sabremos quiénes son el que tiró la piedra o el que no la tiró. En fin, hay mucho de fantasía dentro de lo que le estoy diciendo, pero son cosas que se acerquen. De todas formas, reclamo ese diálogo con el tema de los algoritmos y yo quisiera aprovechar para felicitar no solamente al anfitrión, al conductor, a Rodrigo, sino a todos ustedes, y ha sido un gusto ver a Ligia, a Nelly y de alguna forma a Pedro, que no lo tenemos cerca siempre, pero que es bienvenido con sus comentarios. Muchísimas gracias y hasta pronto.